a las personas, la integridad, creatividad, reciprocidad y profesionalismo. Estos valores sirven como para trabajar con respeto e inclusión. Buscamos que este sea un espacio de diálogo constructivo y por ello los invitamos a crear juntos una atmósfera segura e inclusiva de respeto para todos los participantes. Nos reservamos el derecho de remover a algún participante que incumpla con este llamado. Les recordamos que este evento está siendo grabado y que la grabación estará disponible posteriormente en las redes de la organización Oportunidad. Al registrarse y permanecer en este evento, aceptan que sus nombres de registro y las preguntas que hagan sean visibles en la sección de preguntas y respuestas y en la grabación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Aura Marina. La verdad que ha sido un gusto poder compartir junto al British Council y junto a estos amigos y compañeros de acciones en favor de la no violencia en este espacio, un espacio donde estamos invitados a vencer la violencia con arte y cultura. Ha sido un gran esfuerzo del British Council, en el marco de su programa, poder desarrollar esta iniciativa hoy en el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, creo que debemos empezar en el tiempo, agradecer a la invitación que nos hace el British Council a nosotros a poder encontrarnos, conversar y poder generar un intercambio de ideas en un día tan importante que invita a cómo lo hacemos y el qué hacemos. En tal sentido, Ana Marina, gracias por la invitación, por la organización y por el compromiso con cada una de estas organizaciones. Es un gusto poder compartir un espacio con este diseño, a quien invito a presentarse, a quien efectivamente Irving es una referencia en el mundo de las organizaciones, de los movimientos de jóvenes. Yo creo que será él quien efectivamente pudiera explicar primero quién es, qué hace y qué organización representa. Será efectivamente el mejor expositor de su propia experiencia, de la cual tiene mucho que decir. Irving, primero que nada, tu presentación y en qué tal está tu organización y tu proyecto en contra de la violencia. Gracias, Luis, gracias, Aura Marina, al British Council y por haber organizado este espacio y brindarnos la oportunidad de visibilizar las acciones que estamos emprendiendo en contra de la violencia y en favor de la paz. Mi nombre es Irving Briceño Pérez, soy cofundador y director ejecutivo de una organización que se llama 1001 Ideas para mi país. Nosotros nos posicionamos como una comunidad de innovación con enfoque en jóvenes que actúa para la creación de sociedades innovadoras. Y en el marco de esa misión y de ese propósito, impulsamos una iniciativa que se llama Cultura Lírica, que es un programa, el primer programa de hip hop con propósito que es en Venezuela para utilizar el arte, la cultura, específicamente toda la cultura del hip hop para promover transformación social con jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Para también cumpliendo una solicitud de Aura Marina que me encantó, el hecho de describirme. Bueno, estoy en Colombia en este momento, tengo una camisa gris, utilizo lentes, por cuarentena tengo barba y nada, encantado de estar aquí con ustedes. Oye, bueno, yo quisiera, primero que nada, agradecer a Irving, a Wisley Soto de la red, de Coordinadora Red de Alternativas Víctimas, desarrollada por Mi Convive. Creo que Mi Convive es una organización clave en todo el proceso que se lleva, en especial en el municipio de Libertador, en tema de prevención de la violencia. Pero quisiera que sea Wisley Soto la que se presentara y efectivamente explicara qué hacen, qué iniciativas llevan adelante desde Mi Convive. Bueno, hola, un placer estar acá. También agradecida con el British y bueno, con ustedes y todos los que están acá viéndonos. Bueno, mi nombre es Wirleni Soto, soy psicóloga egresada de LUCAP, tengo experiencia en intervenciones clínico-comunitarias y bueno, también voy a hacer el ejercicio de describirme en este momento. Estoy en la sala de mi casa, estoy un poco despeinada, vengo corriendo de la calle, pero bueno, ya estoy acá, estoy con ropa cómoda para poder estar con ustedes. Y bueno, con la pregunta que me estabas haciendo, bueno, sí, Caracas Mi Convive creo que ha tenido como un objetivo bastante claro en los últimos años de prevenir la violencia. Nosotros nos sustentamos básicamente
en 4 pilares fundamentales para entender además nuestras intervenciones. Lo primero es que la violencia se concentra en pocos espacios. Muchas veces nosotros pensamos como que, bueno, si yo pregunto ahorita, ¿petar es peligroso? Es probable que ustedes me digan que sí, pero la verdad es que no todo petar es peligroso. Hay algunas zonas que son muy peligrosas y esto lo denominamos puntos calientes. Es porque tienen unas características específicas y ahí es donde se concentra la violencia. Lo segundo es que la violencia es ejercida por pocas personas. Igual, o sea, si yo les pregunto ahorita, ¿todos los motorizados de Caracas son malandros? Es probable que algunos me digan que sí, es probable que algunos me digan que no. La respuesta es que no. La violencia en particular es ejercida por pequeños grupos que son muy vulnerables porque viven en sectores populares y por lo general estar en un rango de 18 a 38 años, que son como los jóvenes que son más vulnerables. Entonces no todas las personas son peligrosas, las de las comunidades. Y bueno, lo tercero, que también es lo más importante, sobre todo ahorita, que también corresponde a lo que yo estoy representando de Convive, es que la violencia siempre deja una huella. Entonces siempre es importante pensar que, bueno, la violencia no es una cosa que pase y ya. O sea, cuando hablamos con una persona sobreviviente de violencia, no es como que, bueno, le pasó esto hoy y más nunca recordó ese hecho. Es lo contrario. Hablamos de trauma, hablamos de una huella, hablamos de algo que no puede ser borrado. Y bueno, una parte fundamental de nosotros como organización es que, si es verdad, nosotros somos especialistas, por así decirlo. Nuestro grupo está conformado por psicólogos, urbanistas, arquitectos, economistas, o sea, somos muy variados, por así decirlo, pero cuando vamos a las comunidades entendemos que el conocimiento de las personas que viven allí es tan importante como el de nosotros. Ellos son los que conocen las dinámicas de la comunidad, las personas de la comunidad, y son los que mejor nos pueden hablar de la violencia. Entonces, Convive se desarrolla como estos 4 pilares fundamentales y, bueno, yo coordino la parte de la red de atención a la víctima, que es sobre todo este tercer pilar que les estaba comentando de que, bueno, la violencia siempre deja una huella. Entonces, bueno, nada, un placer de nuevo estar acá. Bueno, la verdad que ha sido un gusto oírte, Wileni. Bueno, mi nombre es Luis Martínez, soy director y cofundador de Oportunidad. Aquí también estoy sentado. No estoy despeinado porque no tengo ya, efectivamente. Creo y apuesto, desde Oportunidad apostamos a prevenir la violencia, fomentar la cultura de la paz. Apostamos a creer en los jóvenes como agentes de cambio. Otro es clave en las acciones que vinculen el activismo, el ejercicio ciudadano, el fomentar espacios de convivencia, donde la cultura y el arte son expresiones clave de esa forma de articular y de visibilizar el pensamiento y la acción de las nuevas generaciones. Otro es clave el tema de los educadores y las mujeres como puntos focales, dinamizadores de las oportunidades de los jóvenes y del fomento de la convivencia. En tal sentido está nuestro foco de trabajo. Este espacio donde me corresponde moderar será un espacio interesante para juntos poder discernir sobre qué aportar de cada organización a favor de la prevención de la violencia y utilizar el arte y la cultura como elemento clave de esa dinámica. En tal sentido, Irving, yo creo que es clave poder conversar desde Mil y una ideas cuáles son las alternativas culturales y artísticas que ofrece Mil y una ideas para acciones contra la violencia, poder compartir esas acciones, planteamientos que ustedes llevan adelante, poco socializar un trabajo sostenido que están llevando adelante y cómo lo hacen. Sí, gracias Luis. Dejaba ver en mi primera intervención la principal acción que estamos desarrollando en contra de la violencia y en favor de la paz, que es una iniciativa que se llama Cultura Lírica. Nació como un proyecto de transformación social que trabajase con jóvenes en situación de vulnerabilidad, que fuesen talentos emergentes, que tuviesen la habilidad de improvisar, de utilizar el rap, el hip hop, especialmente en su modalidad de freestyle, para hacer rimas y convertirlos en una oportunidad para que ese talento que ellos tienen, que han desarrollado y que han aprendido, pueda ser un vehículo y un motor para promover la paz, para promover la transformación social, para promover la movilidad social. Cultura Lírica como programa tiene 2 años, tuvo 2 años desde su planeación. Comenzamos a ejecutar a finales del año 2018
y desde entonces no hemos parado. Hoy nos posicionamos como una productora independiente de hip hop, donde se apoyan estos talentos emergentes que están en situación de riesgo para que tengan posibilidades de formación, proyección y promoción de su talento. Entre las variables o digamos los pilares que nosotros trabajamos con ellos, trabajamos desde proyecto de vida, pensamiento crítico, deliberación pública, emprendimiento social y musicalización. Y ese ha sido, digamos, ha sido una experiencia realmente transformadora por varias razones. Lo primero es que, digamos, cuando comenzamos a concebir este proyecto, lo comenzamos a concebir desde la ilusión, pero también desde la afición. Como aficionado de esta cultura del hip hop, que digamos, uno de sus elementos más populares es el rap y el freestyle, pero que es una cultura mucho más amplia, que también involucra la pintura, que también involucra el baile, que también involucra la generación de música con el DJ. Una gran admiración por esta cultura, pero es una cultura que por su nacimiento, por las formas en las que nació y en las formas en las que emergió, siempre ha sido estigmatizada, siempre ha sido criticada, siempre se ha pensado que la cultura hip hop promueve la violencia, que es disruptiva, que cuestiona el status quo, que más que ser un vehículo para la paz es lo contrario. Y nosotros desde la afición, desde el conocimiento, si se quiere, superficial de la cultura, decidimos sumergirnos en ella, entenderla en profundidad, inspirado también en acciones latinoamericanas como la Casa Morada o la Casa Colacho aquí en Medellín, que es uno de los epicentros de la cultura de paz de América Latina, o Picasso no hacía pintadas, que es una iniciativa que se ejecuta en Brasil desde 1999 y que ha reducido drásticamente los índices de violencia, y nos aventuramos a convertir esa afición y esa admiración que teníamos por la cultura en un propósito. Y conectamos con un montón de jóvenes y con un montón de talentos que tiene unas dificultades en sus vidas realmente impresionantes por cómo viven, por el acceso a los recursos básicos que tienen, pero tienen un talento y están dispuestos a soñar. Y nosotros decidimos apoyar ese sueño, y los números son realmente gratificantes. Cuando nosotros hicimos la primera convocatoria de lírica, los participantes tenían que hacer 3 cosas. O sea, tenían que hacer una improvisación de 1 minuto que nosotros solicitábamos por WhatsApp utilizando 3 palabras. Una palabra compleja, una palabra de la jerga común y una palabra de transformación social, que pudiese ser paz, que pudiese ser justicia, que pudiese ser reivindicación. Y la verdad es que nosotros teníamos una expectativa de 250 jóvenes que pudiesen enviar su improvisación, y recibimos más de 500 jóvenes que mandaron su improvisación. De esos nos pusieron la barra muy alta. Nos pusieron a escoger entre más de 500 jóvenes talentosos. Seleccionamos a 300 que fueron a audiciones. De esas 300 jóvenes que fueron a audiciones, seleccionamos a 62 jóvenes que durante 64 horas académicas aprendieron sobre esto. Aprendieron sobre emprendimiento social, sobre pensamiento crítico, deliberación pública, musicalización. Y allí se formó una familia muy bonita que hoy por hoy está siendo foco de paz en cada una de sus comunidades, que están utilizando esas rimas y esas improvisaciones con conciencia, que están utilizando su talento como un reflejo o como un espejo de otros jóvenes que son súper aficionados del freestyle, que son súper aficionados de la cultura, y que en vez de encontrar en la cultura un estímulo a la violencia, encuentran cómo ese talento puede ser un vehículo para promover la paz. Eso es cultura lírica, eso es lo que hacemos, y realmente muy contentos porque 62 jóvenes, 2 campeones, puedan decir que son de cultura lírica, que son parte de esta familia, y nosotros orgullosos de que formen parte de esta gran iniciativa, ¿no? Felicitaciones, Irving. Yo creo que es una gran iniciativa, efectivamente, porque reencuentra el sueño, la voluntad y la oportunidad de poder transformar realidades, ¿no? A partir de la motivación que es la música. Pero algo que tú es interesante, la música es algo que genera encuentro, motivación, pero ¿cómo la conviertes en una música como el hip hop, que siempre se ve como disruptiva, se ve como
como una música violenta, una música como que hizo Mil y una Ideas Plataforma. Esa música que llama mucha atención en los jóvenes, que es protestataria, que es contra la norma, transformarla en una voz para construir la paz, para prevenir la violencia, para generar conciencia. Creo que el gran éxito de eso está en ese proceso justamente, ¿no? Y ahí te quisiera un poco que contaras un poco cómo lo lograron. Sí, ahí yo creo que por nuestras circunstancias y por el contexto en el que nos desarrollamos, creo que la respuesta violenta o a la diferencia de opiniones y de criterios termina siendo automática. Y nos pasó mucho con los muchachos cuando empezaron el programa, que todos se citaban por tribus, ¿no? Somos parte del mismo sector y todos los que somos parte del mismo sector estamos juntos y desconfiamos de estas personas que no conocemos o que son parte de otra comunidad. Y creo que lo primero que nosotros hicimos y que transformó esa visión es demostrar que no había tal brecha, que no había tal rivalidad, que no podíamos pensar que el triunfo de uno significaba el fracaso del otro, que en la medida en que nos reconociéramos íbamos a crear más oportunidades y todos iban a tener las posibilidades de en algún momento alzar una copa por su talento y por lo que tenían que decir al mundo. Y creo que eso fue un mensaje inspirador, transformador, para unos chamos que están rodeados de mucha violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia decía que para el año 2019 5.076 jóvenes murieron por muertes violentas en el año 2019. Eso equivale, para que tengan una idea, a 14 jóvenes entre 15 y 30 años, 14 jóvenes diarios en ese rango etario. Entonces estamos perdiendo un gran capital y ellos... nosotros simplemente, yo creo que propiciar ese espacio de encuentro fue lo que fue transformador como programa y que ha sido y que ha permitido que ellos se identifiquen con cultura lírica. No creo que nuestra labor haya sido extraordinaria, creo que lo extraordinario que pudimos haber hecho fue crear ese escenario. Y quiero cerrar esta pregunta con algo que decía un rapero que fue muy famoso, que es muy famoso incluso después de su muerte, un rapero venezolano que se llama Cancerbero, Tyron González. Yeah. Su disco Vida, hay una canción que dice, no es una solución darle educación a los pobres si le das una pobre educación. Así y es. creo que ese también fue un motor que nos inspiró como parte de cultura lírica, vernos como iguales, dejarnos de ver como tribus y empezarnos a ver como grupo, como familia, fue lo que nosotros hicimos y a partir de allí todo fluyó maravillosamente hasta tener los resultados que hemos tenido con cultura lírica. Qué bueno, Irving, gracias. Pues Lenny, yo creo que mucho también tiene que decir en este sentido Caracas Me Convive. Porque Caracas Me Convive no solo está en Katia y en todo Libertador, sino que efectivamente busca de organizar, identificar y actuar en favor de prevenir la violencia en las zonas populares. En ese sentido, ¿cómo lo hacen y cómo la cultura para ustedes también puede ser un elemento o el arte que favorezca el brazo de la prevención de la violencia en las zonas populares? Sí, fíjate, yo escuchaba a Irving y mucho de lo que decía me resonaba lo que nosotros hacemos desde la red de atención a la víctima, que es justamente buscar que las personas se sientan parte de la comunidad y se sientan parte del grupo. O sea, porque una de las consecuencias claves de la violencia es el aislamiento. Las personas se aíslan y dejan de compartir con las personas que tienen a los lados, o sea, con sus vecinos. Hemos llegado a sectores que es probable que es primera vez que se reúnen a hablar de un tema tan duro como es la violencia. Y es algo que sorprende porque es algo que viven todos los días constantemente y que no se hayan tomado como el tiempo o el espacio realmente para hablarlo y ponerlo en palabras, creo que es realmente donde está ahí nuestro foco. Entonces, bueno, nosotros en particular lo que hacemos es eso, sobre todo desde mi proyecto, es entender que, bueno, estas personas están aisladas
y de alguna manera desconfían del otro. O sea, porque también hay un quiebre ahí. Cuando tienes un evento violento, empieza el trauma, empiezas a no confiar en lo que es tu entorno, y ahí es donde nosotros entramos a trabajar. Nuestro lema principal es poner en palabras el dolor, porque entendemos que, bueno, estas personas no han tenido la oportunidad de hablarlo, de compartirlo, y a partir de ahí es que empezamos a construir como estas redes de confianza. A mí me gusta mucho hablar de enredarnos, ¿sí? Volvernos a enredar, porque lo que se pierde después de que constantemente estás expuesto a un hecho violento es justamente ese tejido social. Y se pierde también como la sostenibilidad de la comunidad, porque es esto, no confiamos en el otro. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros, y en particular, ahorita estamos tratando como que de hacer intervenciones más en conjunto, porque no sé si se acuerdan, pero yo comentaba que la violencia se concentra en pocos espacios, pero esos espacios que son los puntos también son importantes atenderlos, porque allí es donde las personas no están teniendo la vida pública. Entonces ahí es donde hacemos este match de las personas con el espacio, y tratamos entonces de que ese espacio también empiece a ser parte de la vivencia de la comunidad. O sea, no solamente es el dolor de la persona que la vive a puertas cerradas, sino que también pueda exponerlo y que la comunidad sienta junto con esa persona que tuvo esta pérdida. Entonces, bueno, ahí lo que estamos tratando de hacer en este momento es estas recuperaciones de espacio, meterla como esta historia y este contenido de violencia, porque también era lo que les decía, no es como que, bueno, esto pasó y ya, es más que todo resaltar esa historia. Sí, fuimos una comunidad violenta, sí vivimos de esto nos pasó y fue muy duro, pero ahora somos capaces de hablarlo, ahora somos capaces de compartirlo, y ahora somos capaces de celebrarlo de alguna forma, porque ahora celebramos la vida. Entonces, bueno, en ese sentido yo no me quiero poner como muy teórica, así el paso a paso de cómo fue que hacemos esto, porque la verdad es que tengo muchos ejemplos, y bueno, se los voy a ir contando como a medida que pasa, pero ¿cómo? Comparte un ejemplo. Y bueno, el ejemplo que les traje es este. Nosotros somos en una comunidad del cementerio, hay un sector que se llama El León. Este sector es reconocido porque ahí hay una banda armada, y bueno, el cementerio, como ustedes saben, tiene como bastantes fronteras, vamos a decirlo, para comunicarse con la cota, comunicarse con otros barrios, y bueno, es como que bastante usual que, bueno, existan como estos enfrentamientos entre bandas. Ahí había un callejón que se llama el Callejón del León, donde, bueno, era un punto caliente y las personas le tenían miedo como a estar allí. Nosotros entramos, empezamos a armar como todo esto que les estaba comentando, empezar a enredarnos, empezar a la confianza, empezar a poner a palabras el dolor, y es un trabajo de hormiguita, obviamente, no es una cosa que pasa de un día para otro. Y a medida que fue sucediendo, las personas se fueron organizando y empezaron a tener como controles informales sobre lo que estaba sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que se comunicaban, y a medida que convivían, y a medida que compartían, fueron recuperando de a poco ese espacio que habían perdido, que era el callejón. Y eventualmente nos llegan ellos con una propuesta a nosotros de recuperar ese callejón, que además tenía como una pared muy larga, donde ellos quisieron hacer un mural. Este mural en particular estaba ideado como para que sea muy caricaturesco y que tuviese mucho que ver con los niños. Ellos decían como que, bueno, aquí tú no eres el león si no te has lanzado por el poste que está allá en la esquina. Entonces era que si un poste de básquet, donde los niños se lanzaban, y eso era como el juego diario de ellos. Entonces yo decía, no, ahí se tiró hasta mi abuela. Era algo muy significativo de la comunidad. Y ese poste formó parte del diseño del mural. Entonces ahí es donde entra todo este tema que nos trae hoy acá, que es el tema del arte. Este mural fue, además nos acompañó Hugo Carrasco, que a lo mejor ustedes saben quién es, y bueno, él estuvo ahí poniendo todos sus diseños y estuvo escuchando justamente todas estas historias que estas personas tenían para contar. Lo significativo fue que al final del mural, o sea, al final de que se hizo como todo este diseño, que, insisto, era muy enfocado en los niños, en que los niños tuviesen un espacio para jugar, los mismos niños y muchos de los adolescentes sugirieron, o sea, le sugirieron a sus madres,
oye, ¿por qué no ponemos el nombre de Pedro? Ay, ¿quién es Pedro? Cuando preguntamos, no, ¿quién es Pedro? No, es que Pedro fue el que mataron hace 8 años, y bueno, no se lo merecía. Entonces, ¿qué nos hizo pensar eso? Esta comunidad que tuvo demasiado tiempo aislada, a medida que se fue enredando, empezó a compartir su dolor y se dieron cuenta de que el dolor no era algo individual, sino que era algo compartido. Así como existía la madre de Pedro, que perdió a Pedro en un enfrentamiento entre bandas, también existía la mamá de Miguel, que también perdió a su hijo por un enfrentamiento entre bandas, y así había muchas familias que tenían el mismo ejemplo. Y eso fue de generación en generación, de ir contándolo constantemente. Y eso hizo entonces que ellos quisieran poner como en ese mural un homenaje. Sí, es como el mural del homenaje hacia ellos. Entonces ahí ya tú vas y entiendes de la mano con los que ahora conviven ahí, que bueno, esto es por nosotros, pero esto está aquí porque hubo una historia atrás que además no queremos repetir. O sea, porque también está el tema de esto pasó y no lo queremos repetir. Entonces, Claro, ese es como... es clave en todo el proceso de reconstrucción del tema identitario, el tema del significado. Si algo es clave en el tema de formación de tejidos sociales para prevenir la violencia, es que haya identidad, que haya reconocimiento, que nos podamos poner en el espacio del otro desde lo que siente y del otro y no de lo que nosotros vivimos y creemos. Y eso hace posible que haya mayor conectividad, empatía y que podamos juntos construir soluciones con la gente para prevenir efectivamente la violencia. Eso creo que lo hace posible tanto en 1001 Ideas como Caracas Me Convive, porque es de las mismas necesidades, realidades de la gente, sus intereses, que se construyen alternativas donde la cultura hace su trabajo para articularnos, para hacer vivencia. Nosotros ahorita en oportunidad podemos contar que eh, en los últimos años el tema del audiovisual, el tema del arte ha permitido pues que la gente se exprese y que exprese desde sus emociones, su visión, lo que cree y vive. Y eso hace posible la conexión. Y eso es clave. O sea, tenemos que, en especial con las nuevas generaciones, encontrarnos desde lo que cree, vive y siente para poder generar reflexiones juntos, para poder alternativas juntos. Y eso, por eso le contaba a Irving al principio, contaba a ti, o sea, cómo logra Irving con esa música irruptiva, Mil y una Ideas, transformarla en un canal para la paz, cómo los puntos calientes se convierten en un espacio para luego generar pues, espacios de convivencia, espacios para encontrarse, espacios para que la gente diga su historia, ¿no? Y hay muchas historias interesantes en Caracas, en Venezuela de esa manera. En el caso de las madres de Catuche en Catuche, que es una experiencia, una buena referencia donde las madres del barrio se pusieron de acuerdo de los chamos que eran considerados malandros, ponerle fin a eso, y fue una cancha de básquet, fue encontrándose, la primera meta fue hacer una marcha por la paz y cruzar el barrio. O sea, aquí hay muchas historias que creemos en la no violencia y la paz, tenemos que contarlas, visibilizarlas para que se den cuenta mucho que sí es posible. Que hoy cuando hablamos de Gandhi, pues es de la paz, que en el grano de sal fue capaz por el grano de sal movilizar, ¿no? O sea, estas son las cosas, la lírica, el punto caliente, los audiovisuales que movilizan a la gente. Son esfuerzos compartidos, son esfuerzos que invitan a encontrarse, a reconocernos. Y eso es clave, por eso en estos tipos de espacios es clave visibilizar eso, apuntalarlo y verlo, ¿no? Si a ustedes les corresponde decir cómo ustedes desde su organización han incidido en las poblaciones que creen, cómo ha sido la incidencia de Millón Ideas o de Caracas Me Convive en el trabajo que han desarrollado para prevenir la violencia. No sé cuál lo quisiera empezar. Irving, para ir en orden. Perfecto. Por el tamaño, la edad, por las cosas, para ponernos de acuerdo. Si es por más pelo, menos pelo, ¿sabes cómo es la cosa? Si es por pelo, gana Wirleni, así que le tocaría a ella. Bueno, a ver, creo que y también me pasa lo mismo, ¿no? A escuchar las experiencias de oportunidad, de lo que está haciendo Caracas Me Convive y ver esos puntos de encuentro, aunque el formato cambie, aunque los vehículos o los medios no sean los mismos, al final el propósito se está consiguiendo, que es promover una cultura
que es promover una cultura de paz. En respuesta a lo que tú planteas, Luis, hay una experiencia dos experiencias muy interesantes em, que nos pasaron cuando estábamos ejecutando el campamento de lírica, ¿no? El primero, ejecutamos un campamento urbano, que fue un campamento de 3 días, un day camp a los 62 jóvenes que ya habían pasado por varios filtros, clasificaron y estaban allí. Y durante ese fin de semana, fue de viernes a domingo, nos acompañó, lo hicimos en el Centro Cultural Chacao, y durante ese fin de semana estuvo trabajando y apoyándonos la señora María, que trabaja en el Centro Cultural Chacao. Y la señora María nos acompañó, ella se encargaba de la limpieza de los espacios en los que estábamos trabajando. Y ella cumplió un rol sí, de sujeto observante. Ella veía los toros desde lejos, pero estuvo como muy pendiente a lo largo de la formación. Y el último día, cuando estábamos, digamos, haciendo la despedida, bueno, se acaba el campamento, ya vieron toda esta experiencia, aprendieron nuevas herramientas, reconocieron las habilidades de resiliencia que tienen, el autoconocimiento y la empatía que ustedes promueven, la escucha activa. Y estábamos haciendo ese feedback. La señora María, que había estado hasta el momento viendo los toros desde lejos, se acerca y nos dice, ¿puedo hablar? Nos pregunta a quienes estábamos moderando el espacio. Adelante, señora María, gracias, le agradecimos, los muchachos le aplauden. Y la señora María se monta en una silla y les dice, muchachos, yo les quiero agradecer a ustedes porque ustedes me han recordado lo mejor de mi hijo. Si Cultura Lírica, si un programa como el que ustedes están experimentando hoy hubiese existido hace 13 años, mi hijo estaría vivo. Y la señora María rompe en llanto, y cuando la señora María rompe en llanto, unos cuantos más nos sumamos al llanto, porque fue realmente transformador en el sentido, no solo para los chamos, sino para personas que no estaban directamente vinculadas con el programa. Fue transformador para los chamos porque ellos pudieron reconocerse allí como una fuente de inspiración para otros, para salvar vidas, para que ese talento que ellos tienen y esa habilidad que tienen para improvisar muy rápidamente puede ser un salvavidas para muchas personas. Y creo que esa experiencia narra lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con la señora María, pero también lo que ha ocurrido con cada uno de estos jóvenes en sus comunidades. Nosotros tenemos experiencias. Cuando hicimos el piloto, la intención es que solo trabajáramos con jóvenes del área metropolitana de Caracas, y recibimos al final, porque era imposible no darle oportunidades, porque se lo habían ganado y se habían esforzado por estar allí, a chamos de Maracay, a chamos de Valencia, de Ciudad Bolívar, que durmieron en mesas, que durmieron en terminales para poder esperar a un autobús que lo trajera hasta Caracas para recibir la formación. Otros sacaron una harina pan de su casa para pagar el pasaje para viajar hasta Caracas y poder recibir la formación. Y hoy por hoy, todos los participantes tuvieron la posibilidad de trabajar en conjunto, de reconocerse y desarrollar unos proyectos de acción social, unos proyectos paz, que gracias al British Council obtuvimos esa metodología, y hoy por hoy estos chamos están desarrollando proyectos vinculados a la cultura y cómo esa cultura puede ser un espacio de encuentro, de reconocimiento y de promoción de paz. Vamos a estar apoyando uno, y aprovecho y hago cuña, un proyecto que se llama La Reescuelita, que utiliza el freestyle y el hip hop para enseñar inglés en sectores vulnerables. Entonces, eso es lo que están haciendo los chamos en este momento. Ese es el impacto que se está generando. Y por eso yo pienso que es un impacto, sí, individual, que es muy poderoso, pero que además ellos se han convertido también en focos de luz y en focos de esperanza para sus comunidades, para la cultura que representan,
y para esa nueva generación que cuando los vea no va a tener esa asociación estigmatizada de esta persona representa la violencia, sino que va a decir, esta persona representa lo que yo quiero ser, y quiero ser un agente de cambio que es capaz de transformar esa realidad que es protagonista de los cambios que quiere ver en su día a día y en sus comunidades. Creo que ese es el impacto que estamos generando desde Millón Ideas Lírica con esta iniciativa. Felicitaciones, Irving. Lenny. Wow. Mira, bueno, como les decía al principio, no es un trabajo fácil. Creo que es un trabajo de hormiguita, así como lo estaba contando Irving. Y capaz en el proceso te das cuenta de que tú buscabas una cosa y surge otra, ¿no? Creo que me quedo con la palabra de transformar y el de poder crear como esta red de apoyo que se sostiene y que entiende que hablar de la violencia es importante, no solamente sentirla, sino comunicarla y ser como una voz para que otras personas se identifiquen. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo importante es que una vez que nosotros terminamos, por así decirlo, la intervención, que realmente es muy difícil de terminar, la verdad es que nos cuesta salirnos como que de la comunidad. A veces formamos ya parte de la comunidad y somos de La Vega, por ejemplo. Pero bueno, creo que lo que queda es que ellos entienden que tú estás ahí como una persona de apoyo y que además ellos se conviertan luego en una persona de apoyo cuando tú sales. Algo que para mí es muy significativo es que algunas de estas madres o algunos de estos hermanos que perdieron a alguien por la violencia, al final te digan, mira, ¿sabes qué? Ojalá alguien en un inicio me hubiese dicho esto para yo poderlo comprender y saber que ese es un mal paso y que yo lo puedo hacer mejor. Y que además entonces ellos quieran replicar ese mensaje y decírselo como a otras personas que no necesariamente tienen que ser sobrevivientes de la violencia, sino que a lo mejor están allí y por entender que viven en un sector popular vulnerable, puede que viven como todo este proceso, pues están ahí como alertas, ¿no? Y que ellos entiendan eso, ¿no? Que pueden ser empáticos con el otro y que el otro también está sufriendo, yo creo que es muy importante. Y ya como en términos de lo que les estaba contando de los murales y todo lo que es la intervención con los espacios, algo que para mí también es significativo es que ellos luego resignifiquen, bueno, su comunidad, ¿no? Que te digan, por ejemplo, mira, hace 10 años aquí no venía nadie, porque bueno, esto era peligroso, porque aquí hasta nosotros mismos teníamos miedo de llegar a las 5 de la tarde porque nos podían robar o nos podían secuestrar, y que ahora, gracias a que ellos conocen su historia, gracias a que ellos se comunican, gracias a que ellos confían y que además tienen un espacio donde conviven y hacen vida pública, puedan ahora decir, mira, es que yo quiero invitar a mi sector, por ejemplo, de Piso 100. Yo quiero traer a gente de La Vega a que juegue un torneo de básquet en esta cancha que tiene además una identidad que, bueno, mi comunidad se siente representada ahí. Que ellos tengan como esa iniciativa de decir, berro, ahora sí quiero traer a gente de mi comunidad para que viva y contarle yo la historia de cómo hicimos para llegar hasta acá, y que sí, antes éramos violentos y antes éramos reconocidos como una zona roja, pero que ahora somos una zona que puede ser reconocida por sus grandes basquetbolistas, sus grandes muralistas, porque además yo dije Hugo, pero de la comunidad también nos apoya como gente de la comunidad, o sea, chavos que quieren como probar en el arte y que se unen además al proyecto, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser como muy significativo porque te da también la esperanza y les da a ellos la esperanza de que no todo tiene que ser violento, de que no todo se tiene que repetir. Y para mí el mensaje es claro, o sea, es entender, comprender para no repetir y hacerlo mejor. Sí, eso creo que es lo que me llevo, y creo que es la manera en cómo nosotros de alguna forma incidimos en las comunidades, que ellos entiendan que eso se sostiene y que quieran cortar con ese ciclo.
eso es clave. Poder cortar con ese ciclo parte de eso, de entender y comprender, para no repetir. Nosotros decimos la oportunidad que nosotros es clave, que la gente sueñe, que crea, que construya. Y hay que incentivar el sueño. De la medida que uno incentiva el sueño en las comunidades, en los jóvenes, es la posibilidad de que puedan crear condiciones, favorecer y enseñarle que ese sueño que se crea y se construye, hay solo dos cosas que lo sostienen, la constancia y los objetivos claros. Y hacia ahí debemos apuntalar. Ahorita en la última experiencia, nosotros llevamos adelante el tema de Festivalamos en Corto, que termina este domingo. Nosotros se postularon 400 chicos para la formación de 420 de micrometrajes. 200 fueron admitidos. 70 cortos de 1 minuto que son efectivamente duros en su mensaje de lo que creen, viven y sueñan, que hacen una reflexión importante. Yo creo que todo, gracias a Dios, que efectivamente tenemos que apostar a eso, en ese sueño de los chamos, en ese darles herramientas, en ese apostar que en cada comunidad hay un talento. Y eso es lo que hay que visibilizar, potenciar, que la diferencia, la desigualdad no es la limitante para efectivamente ser exitoso. Es la acción firme que logra el objetivo lo que hace la diferencia. Y en eso crear, hacer de realidades oportunidades, es una clave que juntos todos debemos construir, apuntar. Eso minimiza la violencia, eso fomenta la construcción de la paz, incentivar a la gente que tiene que reconocer, cada quien reconoce de su dignidad, de su diferencia, pero reconocernos que otro existe y que hay que respetarlo. Y eso es clave en un día como hoy, que es Internacional de No Violencia. Eso, jugar a eso sería determinante para el futuro que nos queda en este país, para las cosas que nos gusta hacer. Y nada, seguimos adelante. Nos corresponde decir a cada uno un mensaje, efectivamente, que podemos compartir, que hable de la no violencia, que inspire la construcción de la paz. Y aquí yo invito a Irving y a Wirlenia que, bueno, se inspiren, que sean inspiradores, que nos acompañen en esta sala, que sean realmente ese yo creo igual que los japoneses, que el aletazo de la mariposa hace posible los grandes tsunamis, la suma de la energía, las pequeñas cosas que hacen las grandes transformaciones. Así que Irving, Wirleni, digan esas pequeñas cosas que hacen grandes voluntades y motivan a muchos a aprender la pradera de felicidad y de éxitos y de oportunidades. Nada, Irving, por tamaño. Por tamaño, me vuelve a tocar a mí. Eso es lo malo de ser tan pequeño. Yo yo estoy muy alineado con tu último mensaje, Luis. Hay una filosofía que, Como yo se lo he dicho una, mucho, una filosofía sudafricana que se llama Ubuntu. Yo he tenido el privilegio de estar cercano a esa filosofía con una academia de líderes que se llama Ubuntu. Y Ubuntu es una palabra que significa yo soy porque tú eres, ¿no? Y es el reconocimiento del otro. Y yo creo que tú dabas en el clavo al decir, bueno, seamos constructores de oportunidades, convirtamos esas realidades en oportunidades a partir del reconocimiento de nuestras diferencias, pero también de nuestros puntos en común, en el reconocimiento de nuestras dignidades, que ninguna está por encima de la otra. Y eso, allí sí hay un punto de encuentro. Mi mensaje como constructor de paz y como promotor de paz es que seamos focos de luz, seamos dadores de oportunidades y dadores de oportunidades entendidas como el reconocimiento. Creo que cuando te das la oportunidad de conocer y reconocer al otro, ya le estás brindando una oportunidad. Cuando te desprendes del prejuicio, del estigma, ya ahí estás dando una oportunidad. Y cuando construyes oportunidad, has creado el terreno propicio para la construcción de una paz duradera, firme, que se mantenga por muchísimos años. Ese es mi mensaje de paz y encantado de poderlo compartir con ustedes. Gracias, Irving. Wirleni. A ver, bueno, creo que mi mensaje va muy de la mano con lo que decía Irving y con lo que estábamos conversando al principio. Pero creo que lo más poderoso que les puedo dar, valga la cuña, o convive, es empezar a convivir. Creo que esto que les decía, ¿no? Empezar a enredarnos, empezar a reconocer al otro,
a saber que hay un otro ahí que está sufriendo y que a lo mejor está sufriendo lo mismo que yo. O sea, a tenderle la mano, a decirle, mira, aquí estoy. Escuchar. Y escuchar no solo por escuchar, escuchar activamente, ser empático, ponerse como en el lugar del otro y no solamente quedarnos ahí, sino que si tenemos la oportunidad de poder ser voz de esas personas que lamentablemente no pudieron tener voz para contar su historia, hacerlo. Creo que a medida en que el mensaje llega y se esparce, generamos mucho más cambio porque tenemos estos héroes, por así decirlo, en los cuales la próxima generación se puede identificar. Por ejemplo, un niño de La Vega ahorita pudiese escuchar todo el proyecto que está comentando Irving y podría decir, wow, yo quiero formar parte de eso. Y ya ahí estamos haciendo. Entonces yo creo que es eso, el mensaje es convivir y si tienes la oportunidad de ser voz de alguien que no la pudo tener, hazlo. Y lo otro es que, bueno, lo que les decía al final, entender que, bueno, la violencia sí es una huella, pero lo que cambia es la manera en cómo la vives. O sea, esa huella no se va a borrar, no se va a quitar, no se va a sanar, pero puede cambiar la manera en cómo la vives y cómo la transformas. Cómo ahora lo ves desde una perspectiva diferente y dices, berro, esto me pasó, pero puedo hacer algo para que no le pase a otro, ¿sí? Puedo hacer algo para contarlo y que el otro se sienta identificado conmigo. Yo creo que ahí es donde está también el clic, el poder entender la transformación, por así decirlo. Gracias, gracias. Yo creo que así hay que hacer muchos corazones. Eso es cierto. Yo creo que es clave generar la paz a partir de generar el bien. Y efectivamente, a generar el bien es reconocerlo, es construir cosas en colectivo, es fomentar la convivencia como una clave de las oportunidades, ¿no? Nosotros creemos que hay que soñar, hay que creer y hacer. Eso es hacer de cada realidad una oportunidad para todos. Y esa es la invitación que desde Oportunidad hacemos. La verdad que el British nos ha dado la posibilidad a todas nuestras organizaciones de encontrarnos, de poder articular esfuerzos, de fomentar esa convivencia que construye experiencia, intercambio de oportunidades. Los programas han permitido a todos los que estamos aquí poder encontrarnos, compartir y aprender. Y eso es un proceso de aprendizaje necesario donde el arte de cultura ha sido determinante para la construcción de la página de violencia. Así que ahora, Marina, gracias. Gracias al Tisponsi, gracias a su programa por brindarnos esos espacios, por permitir socializar estas experiencias individuales y colectivas y permitir ser, como decía hace rato, bueno, dar ese seguimiento para los que están en la sala, de animarse y fomentar cada realidad es una oportunidad y cada letazo de la mariposa es la fuerza del tsunami para cambiar el mundo. Así que ahora, Marina, gracias. Pues te corresponde a ti cerrar este espacio. Corazones también para Aura Marina. Sí. Gracias a ustedes por haber aceptado acompañarnos hoy, este día que celebramos la no violencia, una fecha importantísima en nuestro contexto, donde es además una oportunidad para recordar que existe una vía pacífica de resolución de conflictos y resolver las divergencias. Nosotros estamos enmarcando este conversatorio en el marco del proyecto Arte contra la Violencia que lleva adelante el British Council. Es un proyecto que busca a través del arte y la cultura disminuir los índices de violencia en comunidades vulnerables. Y es un programa que está dedicado exclusivamente a jóvenes. Apoya iniciativas que utilizan el arte como herramienta para generar confianza, desarrollar talentos, promover emprendimientos y formar y empoderar a los jóvenes para construir su futuro y abrirle caminos para una vida mejor. En ese sentido, las organizaciones que hoy nos acompañan, Luis, Irving, Wirlenis, han demostrado que, bueno, ese trabajo se puede hacer, que hay mucho por hacer todavía. De hecho, tenemos aquí una pregunta, no sé si alguno la quiere responder. Nos comentan que si es posible revertir un comportamiento violento de forma permanente o si han tenido un caso de reincidencia en alguna de las experiencias que han tenido.
No sé si sería una pregunta quizás para Wirleni. Sí. Bueno, creo que aquí voy a tocar otro ejemplo que quería comentarles, que va muy de la mano con lo que decía Irving con el tema del rap. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con unos queridísimos amigos, además, Free Convict. Son un proyecto justamente que habla de esto, ¿no? Bueno, lo que es la reinserción. Cómo pasar de ser el malandro que estuvo en la cárcel a que la sociedad me mire diferente y que crea que yo de verdad estoy cambiando. Creo que es un mensaje bastante difícil de llevar y además difícil de comunicar, ¿no? Y ellos lo hacen de una manera increíble, justamente a través del hip hop. Nosotros tuvimos una intervención con ellos, algo bastante parecido a lo que hace Irving. Fue un grupo de niños de más o menos 8 o 12 años. Y bueno, estos chamos de Free Convict fueron como el ejemplo para ellos y ellos se animaron a también crear canciones que además no eran sobre bueno, que querían ser ellos o bueno, que se esperaban, ¿no? De toda la intervención, sino cómo ellos vivían esa comunidad violenta donde estaban, pues. El que con una canción te dijeran, mira, yo estoy cansado, por ejemplo, de comer todos los días arepa con mantequilla y estoy cansado de ver cómo las bandas están aquí fumándome alrededor cuando yo lo que quiero es hacer algo diferente. Entonces, eso creo que es muy poderoso y yo sí creo en el cambio. O sea, yo sí creo que una persona que pasó por un hecho violento y que fue victimario, por así decirlo, yo sí creo que puede tener un cambio y que puede de alguna manera pensar en hacer algo mejor. De nuevo, todo el tema de la transformación, ¿no? Entender un poco esa huella o ese dolor que además genera también en él, porque es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que no está reconocido por la sociedad, pero que tenga el valor para decir, mira, quiero cambiar porque entendí que esta no es la manera. Quiero cortar ese ciclo y lo hagan, ¿no? De manera activa y no se quede como esperando que ocurra de la nada. A eso apuesto también. Solo para complementar, Free Convict, por supuesto, amigos nuestros, aliados de Lírica e historias de vida realmente impresionantes. Creo que su eslogan los define muy bien. Una vez fuimos parte del problema, ahora queremos ser parte de la solución y la estamos construyendo con música. Creo que eso le responde a Mariana un poco su planteamiento, pero yo además quisiera agregar que el arte en general, más que revertir un comportamiento violento, que experiencias como Free Convict demuestran que tiene ese poder y que es posible lograrlo a través del arte, lo maravilloso es que también puede prevenirlo. Es decir, no es necesario llegar a cometer un delito, a tomar malas decisiones, si encuentras en el arte un refugio. Y creo que eso es lo que debemos propiciar, que haya tantas oportunidades artísticas como para que esas oportunidades se conviertan en millones de talentos que visibilizan su realidad, que expresan su realidad desde su arte y no como una forma de revancha social u otras formas de expresión, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante que tiene el arte también. Y yo creo que hay algo clave del arte y la cultura que permite a la persona reivindicarse a sí mismo, potenciarse, darse cuenta del valor que tiene. Y eso es clave para las personas poder superar los obstáculos, el valor que le resignifica el ser un artista, en poder expresar a través de la música lo que cree y pueda ser una atracción para otros. Eso creo que es una clave dinamizadora de la prevención de la violencia, es la muestra del ejemplo a partir de la palabra. Sí, es algo que tenemos que valorar siempre. Hoy preguntaban que cuáles son las características comunes. Creo que una de las grandes características que une el hecho de la violencia es la necesidad de reconocimiento de las personas que están inmersas en la violencia. Y eso hace, la respuesta del programa tiene que ser a reivindicar ellos en su dignidad, a que se les reconozca, a que se encuentren así mismo el valor que tienen de cada talento que ellos representan. Y eso nos permite el arte y la cultura como un elemento para la prevención de la violencia. Así es, el derecho
expresarse también. Yo hice unas notas muy pequeñas de sus intervenciones y hay algo que sobresale en los dos casos y pudiera decirse que es un elemento común, que es el ejercicio de la palabra. Cada uno de ustedes ha hablado sobre la importancia del ejercicio de la palabra en este contexto y las posibilidades de expresar sentimientos, tanto de las víctimas, tanto de los familiares, tanto de los jóvenes que se están formando y que queremos, como dice Irving, pues mostrarles un camino de futuro próspero, de incentivar talentos, y no necesariamente tienen que caer en la violencia para atender estos programas que ustedes llevan adelante, sino darles las oportunidades con antelación. Hablamos muchísimo y bueno, me alegra muchísimo porque además demuestra la importancia del arte, además en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que nos está tocando vivir en casa, desde lejos, de forma virtual, pero donde el arte ha sido una constante, una compañía para todos los sectores y para todas las edades. Todos nos estamos de un modo u otro apoyando en el arte para seguir adelante. Y desde la casa vemos conciertos, vemos películas, vemos teatro, y desde el arte construimos futuro. Hablamos de pintura, de baile, de música, de letras, de DJ, de cine, de festival de cortos. ¿Qué más evidencia del poder del arte para construir un futuro próspero para todos nosotros? Les agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy. Esperamos seguir trabajando en conjunto, apoyando todas estas iniciativas. Wirleni, Irving y Luis, sumamente agradecidos en nombre del British Council por esta conversación tan amena, y sigamos construyendo jóvenes con un futuro próspero para Venezuela. Gracias. Gracias, Aura Marina. Muchas gracias a ti. Gracias, Aura Marina, a todo el equipo del British noche. Council, la oportunidad. Gracias a todos los que asistieron y nos acompañaron. Estamos a la orden. Sí, Los invito, si quieren, dar sus redes sociales para que los sigan. Sí, bueno, pueden seguir el trabajo que hacemos desde Millón Idea y Cultura Lírica, @MillionIdeas. Lo pueden escribir en número 1001 Ideas y @Cultura Lírica. Por allí encuentran el trabajo que estamos haciendo. Wirleni, un gusto. Instagram como Mi Convive, así que también nos pueden seguir por allá. Y un gusto, un placer también estar con ustedes acá. Increíble todo. Ha sido un gusto compartir con ustedes dos. Siempre es inspirador. Y gracias, Aura Marina, por este espacio. Gracias, Luis. Saludos. Gracias. Por moderar. Gracias desde el British Council, British RBE y BE British Council. A la orden para todos ustedes. Saludos. Chao. Bye, bye. Buenas noches. Gracias.